Bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Álvaro de María, el autor del libro La filosofía de Bitcoin y además socio fundador de BTC Consulting. Yo soy Juan José García y los estaré acompañando en este capítulo. Pues hola Álvaro, es un auténtico placer tenerte hoy en el podcast. Álvaro es graduado en Filosofía y Derecho en la UCM, la Complutense de Madrid, máster en Auditoría y Contabilidad Superior, socio de BTC Consulting, es también investigador en Filosofía del Derecho en la UCM y autor del libro La filosofía de Bitcoin. Entonces, Álvaro, un placer tenerte acá. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, entonces, en el podcast siempre empezamos como con un margen, como un marco de la educación y cómo comienza como el interés por, sobre todo las finanzas, porque este es como un podcast del Club de Finanzas. Y pues este enfoque que vas a traer más hacia Bitcoin es muy interesante porque no, hemos tenido cierto visión y ciertos personajes que tienen contacto con Bitcoin, con ese mundo, pero desde un plano más como diferente, de fintech y desde otro plano, entonces como este plano más académico, por así decirlo, con este libro, es muy interesante. Entonces, como para empezar, me gustaría saber cómo, más en el plano de educación y formación, sobre todo como es un podcast de la universidad y más educativo, que nos escuchan muchos estudiantes, como la decisión de estudiar Derecho y Filosofía, cómo te proyectabas en ese momento y cómo fue esa decisión. ¿Puedes Sí, contar pues un poco? no fue nada fácil porque además yo estaba enfocado a hacer biología, o sea que en realidad ni siquiera yo hice el bachillerato aquí de ciencias y en concreto el biosanitario, o sea que en principio mi visión no era demasiado orientada al ámbito de la filosofía ni del derecho. Lo que pasa es que yo tuve un profesor extraordinariamente bueno en filosofía, una anomalía completa, total, y a día de hoy lo sigo pensando completamente. Y fue él el que tiró un poco de mí para que yo estudiase filosofía, ¿no? Y al ver que era o sea, era un profesor tan impresionante, pues sí que quise estudiar filosofía. Y justo al matricularme, resultó que había una nueva opción, que era la opción del doble grado en Derecho y Filosofía. Y le pregunté y me dijo, sí, sí, tú hazlo, porque si no te gusta luego una de las dos, te puedes cambiar a la otra y además Derecho tiene mucha salida profesional, ¿no? Entonces me decanté por las dos y la verdad es que o sea, vamos, no me arrepiento de absolutamente nada, ¿no? Me ha parecido una decisión extraordinaria porque con el tiempo te das cuenta de que la filosofía necesita también trabajar sobre algo, ¿no? Sobre otro tipo de conocimientos que le sirvan de base para sus reflexiones. Porque si no, al final lo único que haces es estudiar a otros autores y estudiar historia de la filosofía o tal, pero no te da la capacidad para reflexionar sobre cosas concretas y puntuales, ¿no? Si no estás haciendo pura especulación sin nada de relevante detrás, ¿no? Entonces me fue extraordinariamente útil luego para todos los análisis, por ejemplo, de este libro, ¿no? De la filosofía de Bitcoin. Pues ahorita si quieres hablar más en profundidad, vamos a hablar más en profundidad sobre todo, porque considero que el Bitcoin y la mayor visión que tenemos es como más economicista, más desde economía, por eso este libro siento que ha tenido tanto éxito. Pues quieres sigamos como en la parte de la formación, también me gustaría saber cómo el primer acercamiento ahora ya más con Bitcoin y por qué te interesó y también pues como empezar a hablar de eso, como el enfoque más filosófico que le das, sería como saber un poco de eso, ese primer acercamiento. Vale. Para mí, bueno, yo siempre he sido como muy ambicioso a la hora de estudiar, siempre me ha gustado tratar de comprender un montón de ámbitos, pues como comentaba, pues yo iba para biólogo y después me acabé estudiando Derecho y Filosofía y después un máster en Auditoría y Contabilidad Superior, ¿no? Yo empecé a estudiar cuestiones de teoría monetaria como en segundo de carrera o una cosa así. Bueno, primero de economía y después me especialicé un poco más en teoría monetaria, entonces me interesaban mucho todas estas cuestiones. Y ya por 2016, una cosa así, me aproximé por primera vez a este mundo y como que estaba extraordinariamente interesante, ¿no? Porque yo creo que encaja muy bien
con las perspectivas teóricas de la escuela austriaca, pero tengo como una barrera que es el enfocarlo desde el punto de vista de la importancia de la tecnología o de la importancia del blockchain y todo este tipo de cuestiones. Entonces, dejo pasar todos los elementos teóricos interesantes que recupero 4 años después, prácticamente, ¿no? Y además lo recupero vinculándolo mucho a la teoría del Estado, lo recupero vinculándolo mucho a otras cuestiones. Entonces, aquí ha sido esencial para mí también tener mucha formación en otras escuelas filosóficas, en otras escuelas de pensamiento, que me han dado las herramientas para poder analizar correctamente, o bueno, a lo que yo entiendo correctamente, lo que supone en alguna medida Bitcoin o la forma que yo creo que es mejor para comprenderla, ¿no? Que es desde el punto de vista de su naturaleza, de los problemas que trata de resolver, de comprender cómo encaja dentro de nuestro sistema de relaciones sociales, políticas y económicas, y no tanto desde el punto de vista tecnológico, que yo creo que es una cosa radicalmente secundaria, ¿no? Cuando pensamos en Internet, pensamos en cómo Internet nos permite conectarnos entre todos, compartir conocimiento, compartir información, enviarla, almacenarla y un montón de cuestiones relacionadas con la información. Cuando pensamos, pero no pensamos en su tecnología, en lo que está subyaciendo al protocolo TCP/IP, ¿no? O sea, nosotros pensamos en esa conectividad. Cuando pensamos en Bitcoin, muchas veces tenemos que pensar en, no, es blockchain, es la tecnología que está detrás, no en cuál es esta característica que al igual que la conectividad para Internet, tiene Bitcoin para nosotros, para la economía y para la política, ¿no? Y aquí es importantísimo tanto el tema de cómo redefine el derecho de propiedad, haciéndolo propiedad objetiva, muy difícil de confiscar, como el tema de que es algo que no es replicable, ¿no? Que es algo radicalmente distinto a todo lo demás y que es una nueva clase de activo, ¿no? Entonces esto yo creo que es lo más interesante de analizar y de comprender. Okay, buenísimo. Y ya como para cerrar esta pequeña primera sección, me gustaría también saber cómo, o sea, lo que entendí es que primero como que te enfocas más en la parte tecnológica y que siento que también mucha gente hoy en día, ya en 2022, mucha gente, lo que tú dices, como que piensa que lo más importante es la blockchain, o a veces ya más que todo hablan de web 3.3, 3.0. Pero ese enfoque de, no, lo realmente relevante es Bitcoin y las implicaciones que tiene, pero también me gustaría saber cómo, o sea, cómo se fue perfilando y profundizar un poco más en ese, como en ese cambio de chip o de entender eso, cómo lo entendiste y cómo se ha dado ese perfilamiento en tu carrera para terminar viendo que eso es lo relevante y ahora, que ahorita vamos a profundizar más, pues llegar a ser socio de esta empresa que pinta también como BTC Consulting y pues ahorita profundizamos un poco más de cómo funciona y pues de las perspectivas que tiene. Pero como me gustaría saber ese perfilamiento y cómo a lo largo de tu carrera, pues lo que digo, primero encontrar, entender esto y cómo fue más o menos ese proceso. Sí, yo siempre tenía mucho interés como comentaba, en teoría monetaria, ¿no? Entonces, ya tenía como una base filosófica, jurídica, política y económica más o menos solvente, ¿no? Solvente sin tirar a nivel alto nivel, pero sí que me permitía comprender los conceptos y cómo funcionan determinadas cuestiones. Para mí fue muy importante un libro, aunque sé que a ti no te gusta demasiado, que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, porque me permitió comprender la distorsión que produce en la estructura productiva la expansión cuantitativa, ¿no? Y para mí fue esencial también el concepto de preferencia temporal. Fueron como cuestiones que yo traté de analizar o de darle muchas vueltas y cómo esta manera de operar de los bancos centrales modificaba esta forma de relacionarnos socialmente y cómo afectaba a todos estos sectores. Entonces yo ya tenía ya por ahí como ese elemento, ¿no? Pero es verdad que dejé un tiempo de centrarme más en teoría monetaria, aunque seguía teniendo información y seguía estudiando un poquito, para centrarme en estudiar teoría del Estado. Y aquí fue cuando me di cuenta de que el Estado no es más que una forma política concreta que aparece en el siglo XVII y que por su forma de operar pues tenía ciertos elementos que estaban entrando en crisis. Pero yo no sabía cómo se podía salir de ahí, más o menos. Entonces, cuando me puse a estudiar Bitcoin de nuevo, a raíz de un podcast que recomiendo escuchar a todo el mundo, que es el programa del Halving, que van Manuel Polavieja, Emérito Quintana y Adolfo Contreras, pues empecé a casar determinados elementos que ya había leído previamente en la desnacionalización del dinero
y que me volví a releer automáticamente después de escuchar este podcast, ¿no? Y entonces cerré, por así decir, el argumento de por dónde creo yo que van a ir las cosas en el futuro, ¿no? Que es como Bitcoin va a dar un poder de negociación inmenso a los ciudadanos y nos va a permitir construir nuevas formas políticas. Entonces, por así decir, a mí me ha permitido analizar todo esto el materialismo filosófico, que es una escuela de pensamiento también española, también muchos autores de la escuela austral, como puede ser Manuel Polavieja, por ejemplo, y que tiene unos escritos maravillosos acerca de Bitcoin y de teoría monetaria, y también especialmente el tradicionalismo jurídico-político español, ¿no? Donde destaca, yo creo, que Dalmacio Negro, que ve mucho de un autor que es Carl Smith. Entonces, yo creo que estos elementos son los que han permitido que el libro tenga una solvencia considerable, sin ser un libro academicista, pero sí que tienen elementos de análisis que yo creo que son extraordinariamente interesantes, tanto para la gente que lo aborda desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, les puede resultar muy interesante y les puede aportar algo, ¿no? Y es ahí donde yo creo que aparece este libro y que realmente abre un poquito el espacio para reflexionar acerca del futuro, ¿no? Que yo creo que lo teníamos como muy cerrado, como muy encorsetado, en que todas las cosas iban a continuar exactamente igual, y es ahí donde yo creo que se ve cómo Bitcoin puede producir un elemento real de cambio. Me encanta lo que mencionas porque muchas veces una barrera para entrar al conocimiento o entrando en Bitcoin es que mucha de la información está en inglés y en Hispanoamérica pues puede a veces ser una barrera, entonces me encanta que para recopilar los que mencionas y para los oyentes que estén interesados, entonces en plano filosófico hablas de Dalmacio Negro, para el que lo quiera empezar a estudiar. El podcast que mencionaste está en YouTube, es buenísimo, como mencionaste, con Emérito Quintana, Manuel Polavieja y Adolfo Contreras, ¿cierto? Los tres. Y, bueno, tu libro, obviamente, que al final también vamos a hablar más en profundidad, muy, muy recomendado. Y no me acuerdo cuál más mencionaste. Sí, el materialismo filosófico también, que es una escuela que deriva mucho a Gustavo Bueno y otros pensadores, y que introduce elementos de análisis muy, muy, muy interesantes. Buenísimo. Listo. Entonces, pues, profundizando más en Bitcoin, me gustaría saber también un poco más, ya hablaste como un poco, un esbozo muy general, pero también lo que dices, o sea, me gustaría saber cómo ves estas implicaciones políticas y sociales de Bitcoin, cómo hablabas de cómo viene a redefinir los derechos de propiedad y pues, como tal es una amenaza al Estado moderno. Me gustaría saber eso, que profundizaras un poco, que es bastante interesante. Sí, nosotros, al final, el derecho de propiedad no deja de ser siempre de alguna manera un derecho, un usufructo prácticamente, ¿no? Es decir, nosotros podemos trabajar y disfrutar las cosas siempre y cuando el Estado, la justicia, el gobierno y demás nos lo permitiesen, ¿no? Es decir, cualquier propiedad podría ser embargada en cualquier momento por el Estado, podría ser dividida por un juez, podría ser expropiada, podrían darse una serie de elementos o robada o un montón de cosas que realmente suponían que esta propiedad no fuese objetiva, es decir, no fuese una propiedad privada total, donde nosotros tuviésemos el control total. Siempre había mucho riesgo de censura, de riesgos regulatorios, de riesgos políticos. Sin embargo, Bitcoin, al no depender de terceros, al ser el primer bien digital escaso no dependiente de terceros, consigue resolver el problema de la censura, consigue resolver el problema del tercero de confianza, y con eso permite una propiedad objetiva. Cuando digo una propiedad objetiva, quiero decir que no depende de nadie más que de ti si realizas adecuadamente los procedimientos. Y te permite tanto preservar valor como transmitirlo. Y esto puede parecer como muy poca cosa, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en las implicaciones sociales, políticas y económicas que puede llegar a tener. Así de primeras, se puede evitar directamente a nivel global pasar por las manos del Estado, ¿no? Además de protegerse de las garras del Estado, porque puedes preservar tu valor y tus ahorros en algo que no te puedan quitar. Esto es un cambio de dimensiones totalmente históricas, ¿no? Porque siempre habíamos estado sujetos, siempre hemos estado de alguna manera vendidos, y con esto ya tienes un poder muy fuerte de negociación, porque te permite tener un control muy, 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 muy importante sobre tu patrimonio.
Entonces, te permite, por ejemplo, en casos de herencias, poder saltar al Estado completamente la herencia y poder designar a quién quieres que sea tu heredero íntegro. Puedes comerciar sin barreras, es decir, que saltas todo lo que ahora está censurado completamente por la vía económica. También te permite salvar tu patrimonio en caso de conflicto, por ejemplo. Pensemos en la guerra de Ucrania. Pues en caso de estar en Ucrania y tener tu patrimonio en bienes inmuebles, si tienes que salir por patas, pierdes todo tu patrimonio. Si tienes una parte de él en Bitcoin, puedes salir con él simplemente con las claves en tu cabeza, ¿no? Entonces es un cambio de una magnitud enorme, ¿no? Que tiene un montón de implicaciones sociales a todos los niveles. Y es ahí donde yo creo que se va a reestructurar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Bitcoin supone un torpedo a la línea de flotación del Estado, ¿no? Por varios motivos. Por un lado, porque va a dificultar de alguna manera impuestos confiscatorios, porque incentivarían demasiado a los ciudadanos a adoptarlo y a escaparse de esas imposiciones fiscales tan fuertes. Por otro lado, supone también un obstáculo a las expansiones cuantitativas sin límite, ¿no? Porque tienes una alternativa a la inflación también. Por otro lado, por las cualidades y por la naturaleza de Bitcoin, Bitcoin no es un activo que compita con los euros o con los dólares de forma natural, ¿no? Sino que tiene otra clase de activos, porque es un activo para preservar valor en periodos largos de tiempo. Y la clase de activos que nosotros utilizamos para preservar valor en periodos largos de tiempo no son el dinero fiat, ¿no? Se utiliza para medios de pago y la gente no suele ahorrar en esos activos. Suele ahorrar en deuda pública, en bienes inmuebles, en arte, en oro, en acciones de empresas consolidadas, y es ahí donde aparece Bitcoin. Entonces, si le quita demanda a la deuda pública, los estados van a tener muchas dificultades para financiarse, tanto por el lado de la recaudación de impuestos como por el lado de tener que pagar mayores tipos de interés para atraer inversores a su deuda. Entonces es ahí donde yo creo que, además de ponerle un límite a la expansión cuantitativa, yo creo que es ahí donde se aparece una alternativa real muy, muy interesante que puede cambiar mucho la forma política que tenemos actualmente y la forma que tenemos de relacionar. Entonces vamos a ver cómo se reconfigura todo. Yo creo que va a ser muy interesante, que caben todavía muchos análisis y hay que reflexionar mucho sobre todos los cambios que van a introducir. Estamos hablando de un mercado enorme y que está empezando prácticamente. Entonces vamos a ver cómo continúa. Okay. Sí, es como ir un poco más allá, no sé cómo lo veas tú, pero no sé, siento que pues ahora no tanto, como que ya se tiende a ver más esas implicaciones, pero no sé si tú lo ves también como que el análisis se tiende a enfocar más en Bitcoin como el activo económico, y solo esas implicaciones económicas. A veces se habla un poco de, bueno, la libertad, pero más desde un plano financiero, desde lo primero que tú mencionabas, que sí, que también es muy importante, poder como evadir un poco la inflación, no ser un activo inflacionario, y como en ese plano una alternativa en cierta medida a la moneda fiat, pero como tú dices, no es como tal, no es contra lo que compite realmente Bitcoin. Pero no sé si tú lo ves así, ¿sí? Que se tienda a darle mucha más importancia a ese plano económico, y no tanto a ir un poco más allá de esas implicaciones que tú mencionas y de las amenazas más allá de, bueno, pasa esto, pero con esto, Exacto, yo ir un creo poco que más al allá. final el plano económico, como Bitcoin ha sido apropiado de alguna manera por parte de los economistas, nos han hecho otro tipo de análisis y de reflexiones, ¿no? Nos han analizado, por ejemplo, lo que supone la inconfiscabilidad, la incensurabilidad, ¿no? Este tipo de análisis son los que no se han realizado adecuadamente y solo se lo ha valorado como un activo económico. Por eso yo creo que también ha tenido mucho tirón el libro, ¿no? Porque mucho éxito, porque es el primer libro del que yo tengo constancia que analice las consecuencias políticas que puede tener, ¿no? Y es que esto, claro, es tremendo, porque al final la economía es como la piel que lo envuelve todo, y si se produce un terremoto tan fuerte ahí, se tiene que producir una reconfiguración de esta piel, de este tejido, ¿no? Porque no termina o sea, hasta ahora no había terminado de cambiar, de modificarse, se había adaptado, había engordado más, había adelgazado más, pero no era un cambio real, ¿no? Estamos hablando de una transformación de este tejido económico, de esta realidad económica. Y ahora sí que aparece algo que redefine el derecho de propiedad, que es algo que afecta absolutamente todo. Y es ahí donde se prueba este sabor
la propiedad objetiva es muy difícil que la gente no lo perciba como un cambio real de dimensiones históricas y no comprenda el poder tan fuerte que te da de negociación. Porque Bitcoin te permite una cosa que es inmensa, ¿no? Que es independizarte de las decisiones erróneas de terceros. Es decir, si alguien lleva a cabo una política expansiva que devalúa tu moneda, tú no tienes por qué verte perjudicado por ella. Si un político quiere realizar expropiaciones, tú no tienes por qué verte perjudicado por ello. Si quieren realizar subidas masivas de impuestos, tú no tienes por qué verte perjudicado por ello. Entonces, todo este tipo de cuestiones, si cae la seguridad jurídica, tú no tienes por qué verte perjudicado por ello. Todo este tipo de cuestiones son extraordinarias y cada vez vamos a ir viendo cómo más gente se va dando cuenta de la utilidad de todo esto. Ya no meramente como activo económico, sino como un puente, o sea, saltarte la censura, independizarte de las decisiones erróneas de terceros y tener realmente una independencia respecto a ciertos elementos. Pero esto también va a, va a traer estas consecuencias políticas, ¿no? Y esas son las que trataré de analizar en el siguiente libro. Me gustaría que he escuchado más o menos el segundo libro, no sé si me equivoco, es con Adolfo, y creo que está relacionado con tus artículos en el Juan de Mariana, que de una vez los recomiendo. Si puedes de una conectamos con eso, me gustaría, puedes dar como un pequeño esbozo de qué vas a tratar y de una vez interesar a los oyentes. Es que si no han leído el primero, pues ya pueden ir leyendo el primero y esperar a que salga el segundo. Sí, el segundo lo voy a coescribir con Adolfo Contreras. Todavía no puedo contar demasiado sobre él porque no he empezado a escribirlo. Lo tengo más o menos en mi cabeza y básicamente va a ser sobre ciudades privadas, ¿no? Se va a llamar Micrópolis y va a tratar de explicar cuáles son las nuevas formas políticas que pueden aparecer a raíz de todo esto. Y es ahí donde yo creo que ese libro va a tener una importancia política superior incluso a este primero, porque abre el espacio político completamente, ¿no? Que es una cosa que ya hemos encorsetada, que no hemos modificado, que no hemos reflexionado sobre ella desde hace 400 años prácticamente. Entonces, las consecuencias de eso yo creo que, es que pueden ser mucho más interesantes y además que es algo que tiene bastante sentido. Hay un pensador francés que es el que escribió la producción de seguridad, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, se me acaba de ir el nombre. Gustave algo, se me acaba de olvidar el apellido. Este comentaba precisamente eso, ¿no? Cómo se habían establecido sociedades, o sea, asociaciones para la defensa de la libertad de comercio, pero no se habían establecido sociedades, o sea, asociaciones para defender la libertad de gobierno. Y esto es lo que yo creo que estamos en el momento en el que van a empezar a aparecer, ¿no? A Adolfo le gusta hablar de hacer la liga de individuos soberanos, ¿no? O sea, un conjunto de individuos que hayan hecho portátil su patrimonio vía Bitcoin o vía ámbito digital, que se sienten de tú a tú a negociar con estados para obtener pasaportes, para obtener residencia, para obtener incluso territorios, para poder asentarse allí con todo su patrimonio. Los incentivos son tan brutales a que esto suceda que yo creo que no vamos a tardar mucho en empezar a ver cómo se desarrollan otro tipo de ciudades privadas al estilo de Honduras o de El Salvador con la Bitcoin City. Me encanta. Vamos a estar aquí pendientes de cuando salga. Entonces, siguiendo, siento que como que lo que dices, como que hilándolo, sería Bitcoin como activo, reserva de valor, como reserva de valor, permite redefinir la propiedad real y como que deja de ser, eso también es como una idea muy de la escuela austríaca, sobre todo de Hoppe, de que deje de ser fiduciaria del Estado y como del mandato estatal y puede ser propiedad privada real, que brinda esta seguridad jurídica que tú das y que a la vez incentiva como reducir esa preferencia temporal que, sobre todo desde el estado de bienestar y desde la macroeconomía, de las políticas del Banco Central aumentan esa preferencia temporal y que esto a su vez, esa preferencia temporal más reducida y enfocándose más al ahorro, va a cambiar todo, no solo políticamente, sino socialmente, como nos relacionamos y como entendemos el dinero y como entendemos muchas cosas, que es increíble, y por eso lo que tú dices, el libro está siendo tan exitoso y tiene tanto tirón. Entonces, como que ya como para cerrar esto, para dejar como una entrada... Un edificio que me acabo de acordar el nombre, se llama Gustave de Molinari. El De libro es Molinari, muy cortito, el libro es muy cortito, se llama La producción de seguridad, te lo de recomiendo a seguridad todos privada. porque es extraordinariamente interesante y es algo sobre lo que no habíamos reflexionado.
pues, prácticamente, ¿no? Que es como el monopolio de la violencia no tiene demasiado sentido, ¿no? Y llegar un momento en el que este monopolio también caiga. Sí, de Molinari lo citan bastante, sobre todo Bastos, Pope, lo citan cuando hablan de seguridad privada. De hecho, justo Eh, este libro le hace el prólogo a esto, sí. buenísimo. Bueno, mira, hablando de esto, como de lo que decía, del cambio que implicará Bitcoin en varios niveles y en varias capas de la sociedad, me gusta muchísimo una analogía que haces, que es con la pólvora el proceso histórico, lo que implica la pólvora en su momento, y vienes a comparar a Bitcoin. Entonces, como que es una comparación, una analogía que no se ve muchas veces a primeras. Me gustaría que se la comentaras y que se la explicaras a los oyentes, porque es una analogía que siento que te hace entender muy bien lo que puede implicar y el cambio social y todas las implicaciones que estamos hablando antes. Es una analogía muy buena. Entonces, si puedes comentar un poco al respecto. Sí, a mí me gusta mucho esta comparación porque permite comprender lo que puede llegar a suponer Bitcoin, ¿no? Si alguien viene con un polvito negro desde Asia a decirle a un general este polvito negro va a cambiar la forma política en la que nos organizamos, porque las murallas ya no nos van a servir para defendernos, que va a cambiar la forma en la que hacemos la guerra, porque con este polvito negro un chico sin apenas formación puede matar a tu mejor soldado a 100 metros. Probablemente el general que escucha a alguien decir esto se ría en su cara y no le tome absolutamente nada en serio. Sin embargo, cuando aparece la pólvora, caen las murallas de Constantinopla, caen las ciudades más importantes y nos tenemos que reorganizar políticamente, incorporar la pólvora dentro de nuestros ejércitos, reestructurar los ejércitos completamente, la espada, la caballería, todo deja de tener ese sentido que tenía previamente y la guerra y la forma de organizarnos políticamente que tenía más de 1000 años cambia totalmente, cambia completamente, porque cambia la lógica de la violencia, porque cambia completamente los incentivos y la forma de relacionarnos completamente. Es de esta forma similar a como creo yo que puede afectar Bitcoin a la política, ¿no? Si lo pensamos, una redefinición del derecho de propiedad es algo brutal, es algo salvaje. Una inconfiscabilidad cambia completamente los incentivos porque te permite esto que comentaba antes de independizarte de las decisiones erróneas de terceros. Y esto va a tender a mucha gente a querer separarse de las decisiones políticas, a querer independizarse, a querer romper con asumir la carga de la irresponsabilidad de los demás. Les va a fomentar mucho de las agrupaciones de individuos responsables, va a fomentar mucho el no querer el despilfarro de los ahorros, va a cambiar la preferencia temporal en muchos sentidos y claro, va a tener un impacto social enorme y descomunal. Y al igual que la pólvora nos obliga a reorganizarnos socialmente, yo creo que Bitcoin puede tener esa característica, ¿no? De reorganizarnos socialmente. Y eso es un poco lo que trataré de explicar en el siguiente libro, ¿no? Donde desarrollaré mucho esta analogía también para que se pueda llegar a comprender los niveles que puede llegar a las implicaciones que puede llegar a tener. Porque indudablemente la pólvora tarda tiempo en utilizarse de esa manera, ¿no? Las primeras aplicaciones ni siquiera eran militares, eran más de ocio. Y después las aplicaciones militares iniciales pues son ridículas completamente, ¿no? Pues es atarle a un pájaro una bolsita con pólvora al cuello para incendiar las estructuras de madera del enemigo, o se pone madera a unos troncos, se prende y se lanzan contra los enemigos de forma que los troncos vayan muy rápido, hasta que aparece el arcabuz, hasta que se crean ejércitos desarrollas la pólvora, se tarda tiempo. Pero como es un activo que, o sea, como Bitcoin es un activo que preserva valor en periodos largos de tiempo, superiores al resto, tiene esta similitud con la pólvora, ¿no? Porque la pólvora, si tú no la adoptas, si tú la rechazas, si tú vas contra ella, pero tu enemigo la adopta, te va a ganar en el terreno de la guerra. Pues con Bitcoin pasa lo mismo, ¿no? Si tus empresas, tus ciudadanos, el Estado lo adopta, va a tener mucha más solvencia, va a tener mucho mayor poder adquisitivo que los que no lo hagan. Y los que trabajen sobre él, desarrollen aplicaciones y puedan aprovechar al máximo sus cualidades, pues van a tener una ventaja competitiva frente al resto. Esto ya pasó con China en alguna medida. China
ya expulsó la pólvora del ejército militar en su momento y fue derrotada por Europa. Y ahora mismo ha vuelto a expulsar a la pólvora del siglo XXI, que es Bitcoin, y a los mineros y a bloquear las transacciones y a no explicarle a los ciudadanos lo que es. Desde esta lógica, a mi juicio, y comparando con la pólvora, lo mejor que pueden hacer pues, es formar a los ciudadanos, desarrollar industrias basadas en ello y adoptarlo de forma significativa, ¿no? Para beneficiarte lo antes posible de la regularización, de sus cualidades y de todo esto, ¿no? Porque además pensemos, por ejemplo, las implicaciones geopolíticas que puede tener. Ahora se le han embargado las cuentas a Rusia, pues si otro país quiere llevar a cabo determinadas actuaciones que pueden ser objeto de sanciones en forma de embargo de sus divisas en el extranjero, puede decir, no, yo lo paso a Bitcoin y así no me pueden embargar. Y sin embargo puedo llevar a cabo estas actividades y me libro de las sanciones. Esto es el cambio tan significativo que puede llegar a tener, ¿no? Y yo creo que no vamos a tardar mucho en verlo. Yo creo que en la próxima década vamos a ver cosas de este estilo de forma muy significativa. Ahora, me gustaría saber contra qué opinas que compite Bitcoin, sí, porque hay un capítulo muy bueno del libro que es sobre las otras criptomonedas y como ese término tan grande de criptomonedas y también como que se tiende a buscar el nuevo Bitcoin, otras monedas que tienen ciertas características, la más rápida, la más X, sí, pero ¿por qué Bitcoin sientes o crees que puede no competir con ellas, contra qué compite realmente? Y si pues también es una idea que me gusta mucho, es la antifragilidad de Bitcoin, creo que Manuel Polavieja es quien ha hablado mucho de eso, al ser código abierto, porque esos ataques realmente no terminan debilitando a Bitcoin, sino como un organismo antifrágil. Cada ataque terminas fortaleciéndolo y hacer un código abierto, esas competencias lo pueden terminar implementándose en el protocolo y haciéndolo a Bitcoin más fuerte y, y pues mejor, funciona mejor y pues venir a lo que solucionarlo de una forma mucho mejor. Entonces, básicamente, si nos puedes comentar sobre esto. Sí, lo primero es que volvemos al tema del inicio, ¿no? Que es pensar que esto es una cuestión tecnológica, ¿no? Y el error de abordarlo de esa manera es que, como fue la primera, por así decir, pues aparecerán otras que serán mejores tecnológicamente que ella, ¿no? Y entonces este es el error en el que caemos muchos al inicio, que es, bueno, pues habrá que buscar una más rápida, habrá que buscar una más no sé qué, habrá que con cuáles cualidades, que nos permita hacer mejores smart contracts y no sé qué. Entonces, yo soy ultra crítico con todas estas cuestiones porque te despistan completamente de lo esencial, ¿no? Esto resuelve un problema de dimensiones históricas que llevaban decenas de años tratando de resolverse. Por eso no se trata de que sea la primera y vengan otras que la sustituyan. No, 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 no. Es que es la que resuelve los problemas. Entonces, no, cualquier otra que venga después da igual si lo resuelve, porque ya lo resuelve Bitcoin. Entonces, no necesitas otra, porque primero es de código abierto. Segundo, no depende de terceros. Y esto es una cualidad que no tiene ninguna de las otras más de 18.000 criptomonedas. Todas las otras dependen de terceros. Todas. Todas. Entonces, no se trata de que de que tenga un foso defensivo o de que puedan otros competir con ella. Es que no pueden aparecer ni siquiera competidores. Es irreplicable. Porque ha pasado ya por un proceso de integridad, de seguridad y de descentralización que no es replicable. Porque aunque apareciese ahora una criptomoneda con las mismas cualidades de Bitcoin, que podría hacerlo cualquiera porque es de software libre, no podría darse a conocer entre todo el mar de criptomonedas si no depende de terceros. No necesitaría un departamento de marketing y este departamento de marketing para funcionar tendría que controlar de alguna manera la criptomoneda para poder beneficiarse y mantener todos esos costes, ¿no? Por así decir, el hecho de ser la primera es la que le da la publicidad suficiente para no necesitar estos departamentos de marketing porque no hay nadie detrás, no hay una empresa detrás. Y el ser la primera y la primera que resuelve el problema es lo que le da esta garantía de independencia y de no competir con todas las demás. Entonces, claro, pues bueno, pues las otras tratan, además no comprenden el tema de preservar valor, creen que es un medio de pago y entonces tratan de hacer más medios de pago por segundo, hacerla más rápida, que entren más transacciones por bloque, chorradas de este estilo, ¿no? Y además la otra es el tema de el número, que intentan buscar mayor número,
o el tema de los smart contracts, ¿no? Entonces, esto yo lo enfoco simplemente, si entiendes que es algo para resolver el problema de preservar valor en periodos largos de tiempo, tú quieres que sea más escaso y que además tienda a atesorarse, ¿no? Si algo se utiliza para hacer smart contracts, no se va a tender a atesorarlo, sino a utilizarlo. Entonces, si algo no se atesora, no se revaloriza. Algo se revaloriza cuando es escaso, la gente no se desprende de ello y para adquirirlo se lo tienes que arrebatar a alguien que lo quiere atesorar. Es ahí donde se produce una revalorización muy significativa, no en que sean medios de pago rápido. Eso no le va a conferir valor, no en que se utilice para realizar contratos inteligentes. Eso no le va a conferir valor. Le va a conferir valor ser escaso y que se tienda a atesorar. Y eso es lo que todas las cualidades y todo el sistema íntegro de Bitcoin tratan de asegurar. Y es ahí donde el resto de criptomonedas ni siquiera intentan competir. No es que intenten competir contra él, es que ni siquiera lo intentan. Volviendo un poco al tema económico, por las funciones que dices que busca cumplir Bitcoin y que como las supuestas alternativas, altcoins, shitcoins, no terminan de cumplir. Hay un tema muy apasionante ahora, más en el plano económico, como más académico, que es la volatilidad de Bitcoin y pues como que tenerlo tan de cerca, discusiones y debates en Twitter, Tres Rayo, Pola Vieja, Fernando Nieto, pues es muy enriquecedor. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto de esta volatilidad. Sí, por ejemplo, ¿qué piensas de la tesis de Fernando Nieto de la volatilidad inherente de Bitcoin? Y si piensas que, primero, si piensas que sí es inherentemente volátil, como dice él, y segundo, si realmente es un problema, por lo que decías, o sea, puede Bitcoin no terminar siendo un medio de pago, sino preservando valor en el largo plazo y también ligándolo con tu próximo libro, tener ciudades privadas con dinero privado, emisión, que puede ser incluso un activo financiero pasivo de un tercero de empresas, tener bancos de bancos que no sean banca central estatal y tener a Bitcoin coexistiendo como una reserva, un refugio de valor más a largo plazo. No sé cómo lo ves esto. Sí, yo creo que de todas formas es demasiado pronto como para ver cómo puede evolucionar el sistema monetario, ¿no? Yo creo que justo gente que mencionas sería especialmente interesante que se dedicase a reflexionar sobre estos futuribles de cómo se podría reconfigurar el sistema monetario, ¿no? Yo en principio veo más, bueno, la volatilidad, lo primero es que sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que Bitcoin va a seguir siendo volátil de forma indefinida probablemente, pero es que al final hay que entender que al ser un activo con una oferta decreciente y con una demanda creciente, es un activo que tiende a infinito. Esto es como muy difícil de comprenderlo, ¿no? Tiene lo que Vijay Boyapati llama volatilidad neta positiva. Evidentemente es una tendencia, no se puede predecir con total certeza, pero sí que tenemos ciertas garantías de que en periodos superiores a 3 años, 3, 4 años, tiende a revalorizarse, ¿no? Y tiende a revalorizarse por sus cualidades, no por una especie de consenso o de especulación. Es que sirve mejor por sus cualidades para preservar valor que el resto de activos, pues va a tender a ser más demandado. Y como su oferta es decreciente, ya la sabemos de antemano, y se pierden mucho el Bitcoin por errores de custodia, pues vamos a ver cómo sigue revalorizándose durante, bueno, en principio de forma indefinida, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar? Yo creo que Bitcoin se puede utilizar como medio de pago en aquellos escenarios en los que no se pueda utilizar los otros sistemas tradicionales o que los costes de utilizarlos sean superiores a la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, para gente que no tenga acceso a cuenta bancaria, pues es que la alternativa es no tener ingresos por sus servicios en Internet, ¿no? O por sus productos en Internet. Y con esto sí que se pueden incorporar a eso. Entonces, para ellos sí puede ser un buen medio de pago. Otro ejemplo posible, además de que pueden utilizar las stablecoins y demás, otro ejemplo posible es en aquella gente que esté fuera del sistema y tenga que utilizar algún tipo de medio de pago para ello, ¿no? Pues para ellos también puede ser una opción. O en aquellos casos en los que los impuestos sean superiores a la posible volatilidad de Bitcoin, ¿no? Pues para todos ellos yo creo que puede ser extraordinariamente interesante y para un montón de casos y con costes de transacción también muy significativos, ¿no? Pues pensemos para transmitir grandes cantidades de valor eh, eh, sin censura, rápida y demás, ¿no? Pues también puede ser muy interesante porque enviar un barco lleno de oro de una punta a otra del planeta pues es extraordinariamente costoso. Con esto es extraordinariamente sencillo y barato.
Entonces, transportar una obra de arte también es extraordinariamente costoso. Entonces, yo creo que con todo este tipo de cuestiones vamos a ir viendo cómo va ganando mucho peso en el área de activos de reserva de valor. En cuanto a sistemas monetarios futuros o cómo puede afectar y demás, yo es que creo que es todavía demasiado temprano para reflexionar sobre ello, ¿no? Yo creo que, o sea, para reflexionar, no, para reflexionar siempre se pueden hacer determinadas cuestiones, pero hay que ver hasta dónde va la siguiente crisis económica, a ver hasta dónde va la crisis monetaria y ver si cae de alguna manera el sistema fiat o se mantiene y aguanta, ¿no? Porque sí que es un sistema bastante útil como medio de pago, que tiene muchas deficiencias y que tiene un impacto social inmenso, pero no hemos tenido históricamente una vara de medir lo que nos costaba este sistema. Y ahora con Bitcoin sí que te permite ser esta vara de medir que te permite valorar o cuantificar lo que te cuesta pertenecer a este sistema y vivir en este sistema. Entonces, yo creo que todavía es pronto para analizarlo, pero que las consecuencias vamos a ir básicamente a una sociedad con una preferencia temporal mucho más baja y donde vamos a ver otro tipo de sistemas monetarios sin duda, ¿no? Yo creo que la puerta que ha abierto Bitcoin ya no se va a volver a cerrar nunca y lo que nos espera pues es radicalmente distinto, ¿no? No sé cómo se va a terminar reconfigurando, qué va a aparecer, si un dinero emitido por empresas, si el stablecoin, si se mantendrá el sistema fiat o qué. Yo no creo que sea Bitcoin la alternativa a estos sistemas, porque es lo que se va a tender a atesorar, no a desprenderse de ello. Y allí donde se utiliza como medio de pago no está ganando preponderancia precisamente por eso. Y además que no es útil para la gente que tiene pocos recursos económicos, ¿no? Como medio de pago, porque con la volatilidad que tiene y que si seguimos a Fernando Nieto es inherente a Bitcoin, pues no va a bajar. Y para alguien que tiene pocos recursos, que cambie mucho tu valor de la noche a la mañana, pues puede ser la diferencia entre que puedas pagar tus facturas a final de mes o no. Entonces, yo creo que no se va a terminar de imponer de forma hegemónica, ¿no? Como medio de pago, ni muchísimo menos. Entonces, vamos a buscar otras alternativas y a pensar en ellas y a ver si alguien encuentra la tecla perfecta para resolver ese problema. Total. Ok, si te parece, saltamos un poco y vamos al tema de la empresa a la que eres socio, BTC Consulting. Me gustaría saber en qué consiste, cómo va el proceso y qué es lo que busca aportar la empresa. Sí, ha habido como un problema histórico dentro del sector, que es que no se ha sido capaz de transmitir el conocimiento a las instituciones, a la política, a las empresas, a los grandes patrimonios, porque ha sido como un mundo muy monopolizado por gente centrada en la privacidad o por gente centrada en otros tipos de cuestiones y no se ha hecho la conexión, por así decir, entre estos patrimonios, entre estas instituciones y estos inversores más institucionales con el conocimiento que implica Bitcoin, ¿no? Porque es algo que hay que estudiar y hay que dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Yo le dediqué prácticamente un año, 6, 8 horas al día y esto cuando lo cuentas parece como de chiste, ¿no? Pero realmente necesitas dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Y solo conoces una parte pequeña real del pastel de lo que Bitcoin supone. Entonces, juntar a una serie de personas que conocen el funcionamiento de Bitcoin y todo el ecosistema y toda la realidad de posibles negocios, de posibles de la forma que puedes relacionarte, incorporar esto a tu día a día, a tu empresa, a tu patrimonio y demás, junto a los consultores tradicionales con los que sí que tienen confianza todas estas instituciones, inversores, patrimonios y demás, pues junta precisamente estos elementos que te permiten dar ese salto, ¿no? Que permiten que den el salto a comprender esto como un activo que les va a permitir ser más solventes en el futuro. Y esto es un poco con lo que nace, ¿no? Tanto acercar a los grandes inversores a Bitcoin, como influir en la regulación acercándolo también y dando a conocer los problemas que puede plantear, viendo las posibles mejoras regulatorias que se pueden hacer. También, ¿por qué no?, colaborando con la adopción en determinados países que lo puedan incorporar y especialmente en el sector de la minería yo creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no?
y aquí colaboramos con empresas del sector también para la custodia y para todas estas ramas, ¿no? Para la compra, para la venta, para la minería y sobre todo para la custodia, que es un tema muy sensible porque hay que dedicarle mucho tiempo a desarrollar buenos sistemas de custodia para evitar posibles hackeos, para evitar posibles errores de pérdida y demás. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ayudar de forma muy significativa a todos estos inversores, a todos estos organismos reguladores, a todos estos empresas que se dedican históricamente a las empresas eléctricas a implementar la minería, que es un negocio que puede ser extraordinariamente rentable. Y si se conocen los fundamentos, las necesidades, las potenciales virtudes, acercar a todos estos sectores este nuevo negocio, esta nueva vía, esta nueva oportunidad que es realmente desconocida, ¿no? Y sobre todo yo me conformaría simplemente con que fuese profiláctico, con que sirviese de no introducirse en este sector a lo loco, sino de tratar de comprender cuál es el enfoque inicial que trata de resolver Bitcoin, ¿no? Que no se lancen al mundo de las criptomonedas, al mundo de los activos digitales, como esto es una lotería en la que tengo que meter X cantidad de dinero por si se revaloriza, sino que comprendan lo que es y casi prefiero que no se invierta absolutamente nada, pero se sepa lo que es, a que se lancen a la locura especulativa meramente, ¿no? Entonces, ya que la decisión la tienen que tomar después, porque no es asesoramiento financiero, sino es consultoría específica sobre la naturaleza del activo y después sobre todo los procedimientos y formas de relacionarse con él, ¿no? Pues desde la minería, que implica la compra de equipos, el aprovechamiento de energía que se desperdicia y demás, a la custodia o la compra, ¿no? Tanto por las diferentes vías que se puede realizar, ¿no? Autocustodia, delegación de custodia de terceros, comprar identificados, identificar, etc. Pues todo eso es lo que ofrecemos y al final es un servicio de alto valor añadido porque reúne a personas que han dedicado años a comprender todo lo que supone y la forma de acceder a él, ¿no? Y en principio, ¿cuál sería como el mercado objetivo, los clientes más potenciales? ¿Empresas, grandes patrimonios o cualquier inversor que pueda estar interesado podría acudir a ustedes? Sí, nosotros estamos orientados principalmente a patrimonios familiares significativos, a empresas del sector eléctrico, energético, que tengan grandes cantidades de energía desperdiciada, ¿no? Que aquí las renovables no suelen ser tan interesantes en general, la eólica y la solar, pero la hidroeléctrica, por ejemplo, es muy, muy interesante. También la nuclear y otro tipo de energías pueden ser realmente interesantes para aprovechar toda la energía que se desperdicia, ¿no? Porque básicamente es monetizarla y convertirla directamente en Bitcoin. Con una inversión real, a ver, es una inversión alta, no es para inversores particulares, pero para este tipo de instituciones y de empresas es realmente bajo. Entonces yo creo que ese es un poco el perfil que se busca atender, que es el que más desatendido está hasta ahora, ¿no? No se ha tratado de acercar a estos inversores, a estas grandes empresas, a estos fondos de inversión, a Bitcoin y es ahí donde podemos entrar de una forma muy significativa por el conjunto de socios que nos hemos juntado, que somos 7 socios con experiencia en servicios de consultoría, de auditoría, de fiscalidad, de legal, de un montón de ámbitos que nos van a permitir hacer un enfoque global, integral, para una atención completamente personalizada y ver las necesidades concretas de cada empresa o de cada inversor. Ahora que hablas del plano más energético, pues también hay un tema que no tocamos mucho, que me gustaría como dar como también una idea general, que es una se habla del proof of work, que creo que aquí también coincidimos, no da realmente valor a Bitcoin, no es un problema como tal. Entonces, hablando del plano energético, si nos puedes contar cómo realmente Bitcoin termina ayudando y contribuyendo a la transición energética, quizás, y esas energías renovables, en vez de ser un problema o de derrochar energía, que es una crítica que se suele hacer. Sí, es especialmente interesante en dos vías distintas, ¿no?
Por un lado, con equipos más viejos es interesante para amortizar antes infraestructuras eléctricas, porque te permite aprovechar los picos de desperdicio, ¿no? Pero esto es más interesante desde el punto de vista de los equipos de segunda mano, de tercera mano, simplemente para amortizar antes infraestructuras eléctricas, ¿no? Pero te permite incrementar de forma significativa tu producción o te permite esta amortización temprana de todas estas inversiones, ¿no? Pero la realmente interesante es en equipos nuevos, en aquellos puntos en los que se desperdicia energía. Porque Bitcoin o sea, la minería de Bitcoin te permite monetizar, poner los equipos directamente allí donde se está desperdiciando energía ahora. Entonces, literalmente, energía que estás tirando la conviertes en Bitcoin automáticamente. Además, es un cliente muy bueno porque te paga cada 10 minutos independientemente de ti. Entonces, no te tienes que preocupar, no tienes que ir andando persiguiéndole para que te pague y cada 10 minutos te paga por la energía que ahora mismo estás tirando. Entonces, es aquí donde es un mercado tan competitivo que los equipos tardan meses en llegarte, hay que pagar por adelantado, son muy complicados, son mercados muy complicados de moverte en ellos y hay una competitividad y una competencia brutales, ¿no? Y es ahí donde nosotros también tenemos estos colaboradores de primer nivel que se manejan muy bien ahí y donde podemos acceder tanto a equipos como a montar las propias granjas y hacer la consultoría sobre las necesidades reales y lo que se puede aprovechar y lo que no se puede aprovechar, porque es que hay determinados sectores en los que no merece la pena entrar porque necesitas también o sea, que sea constante, ¿no? Necesitas que la energía que se produce sea de forma constante para aprovechar realmente la amortización de los equipos. Si no, te puede comer mucho el precio de los equipos. Entonces, es esencial tanto que sea energía que se desperdicia, es decir, que no sea enchufarse a la red, como que sea se produzca de forma constante, no esté ahora sí, ahora no. Por eso la eólica o la solar son más perjudiciales para el aprovechamiento de la minería de Bitcoin. Pero en las renovables, especialmente geotérmica, hidroeléctrica, son muy interesantes para todos estos ámbitos porque te permiten tanto incrementar la producción energética de un país, que por ejemplo para Europa, ahora que tiene una necesidad de energía muy grande, pues podrían amortizar mucho antes o llevar a cabo, acometer inversiones mucho más ambiciosas porque podrían amortizar antes las infraestructuras. Entonces, estas son cualidades también de Bitcoin que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no es que contamine, no, es que te permite tanto amortizar antes infraestructuras eléctricas como utilizar energía que ahora mismo estás desperdiciando. No tienes que incrementar la producción energética, ¿no? Así que yo creo que es realmente interesante y que hay que comprenderlo bien para enfocarlo desde el punto de vista regulatorio, institucional y político de forma adecuada e integrarlo sobre todo en las empresas del sector, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la empresa, ya como para cerrar, como decía, es un podcast más que todo académico, universitario, y pues como tenemos muchos estudiantes escuchándonos, me gustaría como también saber un poco más si nos puedes contar del proceso, cómo ha sido, pues lógicamente, pues estamos en Colombia, puede tener como diferencias regulatorias y todo el tema que en España, pero pues las similitudes de las barreras burocráticas y todo el proceso, los dolores de cabeza, pues más como a nivel general, recomendaciones o consejos para estudiantes que estén interesados por entrar pues en el mundo de Bitcoin, en emprender algo en ese mundo, ¿qué les podrías decir? ¿Qué nos podrías contar del proceso de creación de la empresa? Sí, yo creo que es importantísimo, o sea, que es una oportunidad de formarse, ¿no? Porque si nos imaginamos y ponemos en nuestra cabeza un puente, ¿no? O sea, pongamos dos trozos de tierra a un lado y a otro del puente, y en un lado están todas las personas, ¿no? Y tienen que pasar al otro lado. Van a pasar por ese puente, ¿no? Pero tienen que saberlo, tienen que ir acompañados, tienen que llevarles ahí. Y ese puente es Bitcoin y todas esas personas que tienen que pasar ahí tienen que ir de la mano de alguien, ¿no? Entonces, desarrollar negocios, desarrollar aplicaciones, facilitar la accesibilidad, es desarrollar tu carrera profesional para hacer el onboarding de todos estos patrimonios, de todas estas personas, acompañarles durante el procedimiento, estudiar temas de privacidad, temas de ciberseguridad,
temas de energía, temas de cómo se produce la minería de Bitcoin, para aprovechar sobre todo los recursos energéticos de muchos países. Yo creo que son vías de negocio tan grandes en las que ahora mismo hay tan poca oferta, es que apenas hay gente que se dedique a ello. Es una oportunidad tanto para desarrollar una carrera profesional como para presentar innovaciones, presentar empresas y lanzarse a ello, porque el volumen de negocio es tan inmenso y hay tan poca gente cualificada y preparada que cuando se venga el tsunami literalmente no vamos a dar abasto. De hecho, ya la mayoría de las empresas no damos abasto. Tenemos que incluso que centrarnos en determinados, como en mi caso, centrarnos en determinados patrimonios grandes para no estar sin poder siquiera coger el teléfono, ¿no? Y yo creo que esto va a ir a más, es decir, que estamos en el principio, porque ahora mismo el estado actual de la cuestión es enfocar Bitcoin dentro del mundo de los criptoactivos como una alternativa a la tesorería de las empresas. Entonces, estamos en la fase inicial. Todavía no se comprenden sus cualidades como reserva de valor que lo hacen competir con el oro, con el arte, con los bienes inmuebles, con la deuda pública. Entonces, por así decir, estamos en el 1%. Falta todavía el 99%. ¿Y cómo se va a producir esto? ¿No? Pues esto se va a producir cuando se traslade toda esta información al resto de la sociedad. Y eso lo tiene que hacer alguien, eso es un trabajo. Y ahí desarrollar una carrera profesional en base a eso yo creo que puede ser muy interesante. También la formación, ¿no? No vamos a dar abasto para formar a todas las personas que tienen que formar en conocer la naturaleza del activo, comprender lo que es, comprender sus diferencias con el resto, en seguridad, en privacidad, en custodia, en temas de minería, en temas de otras cualidades, en temas de nuevas aplicaciones, en temas de conectividad, en temas de un montón de cuestiones que son importantísimas y donde realmente el volumen de trabajo, de información, de conocimiento que va a ser necesario, se tiene que empezar a preparar hoy. Es que si no lo hacemos hoy, dentro de 2 años, cuando sea necesario, no lo vamos a tener y van a haber unos cuellos de botella para pasarse a Bitcoin impresionantes, ¿no? Entonces, formarse en todo esto yo creo que es una oportunidad realmente buena, muy, muy, muy buena para todo ello, ¿no? Hace poco lo comentaba también en Twitter, que o empezamos a formarnos de forma muy concienzuda y empezamos a hacer formación, másters, explicando todas estas cuestiones, o vamos a tener problemas reales a la hora de pasar, de hacer los onboarding de los patrimonios a Bitcoin, porque no va a haber gente que sea capaz de explicarlo, va a caer mucha gente en estafas, va a caer mucha gente en errores y en equivocaciones. Entonces, creo que es un momento muy bueno para aprovechar eso, ¿no? Sí, creo que tu libro aporta también mucho a esta formación y como que como punto de entrada puede ser muy útil también por la estructura que tiene, porque no es muy largo, es fácil de entender. Y lo que digo, o sea, la estructura de empezar, la primera parte es con una parte más filosófica, más histórica de Bitcoin, del Estado y del dinero. Después ya una parte más enfocada a Bitcoin y finalmente como lo que viene a enfrentar y esas implicaciones que mencionamos al principio. Pero además de esto, como que otras fuentes o que otras eh, sí, fuentes de formación, de conocimiento, puedo recomendar a alguien que esté interesado como en entrar o para seguir desarrollando una carrera, una formación en este ámbito. Sí, al final aquí hay poca formación institucionalizada, lo que tienes es conocimiento en la red, ¿no? Y aquí yo recomendaría principalmente tres cosas, que son, por un lado, los artículos de Manuel Polavieja, que están principalmente en el Instituto Juan de Mariana, que son muy interesantes. Por otro lado están los podcasts de Bitcoin, que también tienen un nivel muy alto y van de 0 a 100, completamente no están ordenados, pero puedes introducirte por ahí de forma completa. Y por otro lado, hay dos tuiteros que se llaman P-Hole y Arcad, que están haciendo cursos de seguridad, de privacidad y de custodia, que realmente tienen muy buena pinta y conociéndoles un poco deben ser realmente recomendables. Entonces, aunque se agotan muy rápido, pero sacan cursos prácticamente muy personalizados una vez cada mes, cada 2 meses, yo creo que son de los más valiosos. Yo trato de dar muchas entrevistas, pero al final el conocimiento práctico también hay que conocerlo y hay que comprenderlo y ese es donde se va a aprender, es cursos más personalizados o en cursos más mano a mano
donde esto es una semilla que se planta, cuando crece tú vas a dar fruto a otros también, ¿no? Y vas a compartir todo este conocimiento, te va a permitir también monetizar la poca inversión que es realmente o que puede llegar a ser. Y yo creo que es tan grande que van a empezar a aparecer enseguida posgrados, másters y demás, porque esto es como si hubiesen aparecido las acciones, como si hubiese aparecido la deuda pública y todo el mundo va a tener que pasar por ahí, todo el mundo va a tener que comprender que es, todo el mundo va a necesitar entender las innovaciones que se presentan en este mundo, que son realmente apasionantes y que cada vez mueven volúmenes de dinero más descomunales. Entonces, sí o sí va a ser un nicho de trabajo importantísimo. Okay, y en cuanto a actualidad y perspectiva, sobre todo pues, en la región, pues, ampliando la Hispanoamérica, incluyendo España y aquí en América, ¿cómo es sobre todo pues, la actualidad y perspectivas más a futuro de acogimiento de Bitcoin? Yo creo que va a crecer muchísimo, ¿no? Es decir, a mí no me resultaría extraño, por ejemplo, pensar en países como Panamá, que lo traten de adoptar, o otros países de otras regiones que traten de aprovecharse de esto. Y yo creo que va a ser, de hecho, la comunidad que más lo adopte y que más lo desarrolle, porque es que Latinoamérica tiene el caldo de cultivo perfecto para producir una hiperadopción de Bitcoin, ¿no? Primero El Salvador ya ha sido el primer caso, pero yo creo que cada vez iremos viendo más cosas en esa línea, porque los niveles de inflación de muchos países, la inseguridad jurídica, la incapacidad para ahorrar, las devaluaciones, todo ese tipo de cuestiones son las que incentivan completamente a pasarse a ahorrar en Bitcoin y olvidarse del sistema político en el que vives y hacer tu vida, ahorrar para ti, para tus hijos, para tus proyectos, para incluso para monetizar también tu trabajo en el mundo digital, porque al final el español es un idioma que se habla para 580 millones de personas y en el ámbito digital tienes unos volúmenes y unas oportunidades de negocio tremendas. Entonces yo creo que esto poco a poco se va a ir aprovechando y se va a ir monetizando en Bitcoin y gente pues de Colombia, de Venezuela, de un montón de países van a volcarse mucho más a Internet para monetizar todo este contenido y ahorrar en un activo tan bueno como Bitcoin. Sobre todo, especialmente los más jóvenes y los más informados y los más actualizados. De acuerdo. Y bueno, ya como para cerrar, pues hemos hablado mucho de libros, entonces más que libros me gustaría poder recomendar una película y una serie. Podcast también recomendaste en la pregunta anterior, entonces películas, una película y una serie, pues, si está relacionada con Bitcoin o con ese tema, mejor, o pues con el enfoque, porque no creo que tenemos muchas películas. Pues mira, Qué bello es vivir, de película, y que tiene cierta relación, se puede buscar ahí cierta relación con algunas cuestiones. Y de serie a mí me gustó mucho Los Soprano. A lo mejor no tiene excesivamente relación, pero bueno, yo creo que es una serie que para los más jóvenes a lo mejor ha quedado un poco anticuada porque no se la han metido en vena, pero es muy interesante y enfoca las cosas desde otro punto de vista y bueno, los personajes están muy bien hechos. Buenísimo. Pues nada, un placer. Me encantó la entrevista. Espero que a los oyentes también les guste, tanto como a mí. Nuevamente, el libro es muy bueno, como dije, para si están empezando, si ya tienen ciertos conocimientos, muy recomendado. Eh, Ojalá estaré pendiente cuando salga el próximo, Adolfo, y muchos éxitos con la empresa. Sería todo, no sé, si tienes algún comentario final, pero por mi parte, Pues nada, muchísimas gracias. muchísimas gracias por la entrevista. Para mí ha sido un placer y que nos volvamos a ver, que ya nos hemos conocido en persona y volveremos a repetir seguro que pronto. Por supuesto. Un abrazo Sería muy todo. fuerte. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí.
Está claro que Bitcoin es un activo relativamente joven, tiene algo más de una década en el mercado y aún queda muchísimo por analizar y por estudiar. Es un activo que abarca muchísimas áreas del conocimiento, las que se suelen llamar madrigueras, por las que entras por un tema y terminas descubriendo muchísimos más temas relacionados y es un aprendizaje de nunca acabar. Entonces espero que los consejos y las recomendaciones que mencionaba Álvaro les sirvan. El libro de Álvaro, si les interesa, está en Amazon. Y no siendo más, me esperen nuestro 10º episodio de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Los invito a seguirnos en nuestras redes, @FIC-Uniandes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn, y así estar al tanto de nuestros demás episodios y publicaciones. Los esperamos.